estudiar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que también nos gocemos, hermanos, en la enseñanza, en la palabra del Señor en este momento. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, abrir el libro de Proverbios, invitarle también a usted a que lea conmigo en el capítulo 5. Tenga su Biblia ahí en mano y si no la tiene, pues échele ganas, hermano, porque esto es lo que realmente transforma nuestras vidas, la palabra de Dios. Leemos el capítulo 5 de Proverbios en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Gloria a Dios. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Estar atentos, hermanos, a la sabiduría, estar inclinado el oído a la inteligencia, es lo que dice el proverbista. Es una acción, hermanos, una actitud que tiene que ver en nuestros corazones, que con un corazón, amén, dispuesto, tenemos que estar ahí, hermanos, inclinando nuestro oído y estando atentos, amén, prestando suma atención a lo que es el consejo, a la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios, hermanos, siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Viene el consejo, viene, amén, la palabra de Dios, la exhortación para nosotros. Y es porque, hermanos, Dios, que conoce todas las cosas y que conoce también las cosas que vienen, con anticipación el Señor está hablando al pueblo, está el Señor haciéndole ver su voluntad al pueblo. Ahora, nosotros como iglesia del Señor, como gente que conocemos de Dios, como gente que incluso algunos, claro, no todos, ya tenemos años en la iglesia, hermanos, amén. Como gente que también acaba de empezar en el camino del Señor, todos, hermanos, tenemos que hacer esto, el poner suma atención a la palabra del Señor, el escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es, amén, lumbrera, como dice el salmista, nuestro camino. La palabra de Dios es la que puede enderezar nuestras vidas, nuestros pasos. La palabra de Dios es la que nos lleva, hermanos, a ser sabios, a ser prudentes, a ser inteligentes. La palabra de Dios es la que nos limpia, hermanos, de todo pecado. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Pero nosotros como la iglesia del Señor tenemos que estar, hermanos, prestando oído, estar atentos, siendo personas diligentes en verdad, hermanos. Mire que no es bueno si alguien está escuchando un mensaje de la palabra del Señor y está distraído en otras cosas. Realmente su vida no va a ser edificada, puesto que no está prestando atención, toda la atención a la palabra del Señor, prestando toda la atención a la palabra de Dios. La persona no puede ser, hermano, realmente edificada si está distraída en otras cosas. No va a estar la hermana lavando platos y estar escuchando la predicación, porque no va a ser igual. No va a ser igual, no va a prestar atención. No es lo mismo.
En parte sí va a poder quizás escuchar o entender, pero no toda la enseñanza. Ahora, lo que el proverbista está diciendo, hermanos, usándolo, claro, Dios al proverbista, dijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Cómo? Tienes que estar, ¿cómo? Inclinando tu oído ¿a qué? A la inteligencia. ¿Cómo tienes que estar atentos a qué? A la palabra de Dios. Porque de esa manera es como Dios entonces empieza a transformar tu vida. Y también eres fortalecido por el Señor, por lo mismo, porque muestras solicitud delante de Dios, muestras interés a la palabra del Señor, no estás realmente despreciando la palabra de Dios, amén. Hermano, el que desprecia la palabra de Dios, hermanos, en verdad, su vida no es una vida en gozo, no es una vida llena de paz. Es una vida que no, que la persona no está segura en las cosas del Señor. No hay una plena confianza en las cosas de Dios. Y todo, hermanos, empieza así de esa manera. Cuando viene la palabra del Señor, tú y yo tenemos que estar, hermanos, prestando atención completa a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean edificadas, para que nuestras vidas sean fortalecidas, para que nuestra fe también crezca, amén. Para que, hermanos, también para que el Señor prepara tu corazón, porque no sabes en realidad a las cosas que te puedas enfrentar. El solo hecho de salir a la tienda o de ir a comprar algo que necesites. Al salir tú no sabes con qué dificultades te puedas encontrar. Entonces la palabra de Dios te fortalece, repito, espiritualmente y prepara tu corazón el Señor para lo que pueda venir a tu vida, amén. Y de esa manera tú puedas mantenerte firme, hermanos. El consejo del proverbista, digamos, es como un padre aconsejando a su hijo. Ya a su hijo que ya es maduro, que ya es adulto. En esa manera es como hablando, ¿verdad?, de Dios. Dios es nuestro Padre y Él a nosotros somos sus hijos, y Él nos está aconsejando a nosotros que debemos de poner atención, que debemos de estar inclinados, amén. Nuestro oído debe de estar inclinados a estar escuchando la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la palabra de Dios, porque no es una casualidad, hermanos. Dios cuando habla nuestras vidas, hermanos, a través de su palabra, número uno es porque Dios, hermano, conoce todas las cosas, tanto lo presente como lo que pueda venir a nuestras vidas. Y Dios a través de su palabra, repito, Él nos edifica y Él nos fortalece y Él nos prepara para si viene un momento de tentación, vas a poder soportar la tentación. Ahora, si no tienes realmente el interés completo en la palabra del Señor, si no tienes, hermanos, disposición de corazón para estar escuchando la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento del Altísimo, entonces tu vida no va a ser una vida fortalecida. Cuando venga la tentación, no vas a pasar la tentación, vas a caer en la tentación, vas a caer en el pecado. Y todo eso es precisamente por la cuestión de que la persona desprecia la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento del Todopoderoso. Leemos, hermanos, lo que dice el versículo 3, versículo 2, perdón. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, amén. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento del Altísimo. Y ese conocimiento del Altísimo está en tu corazón. Y ese conocimiento del Altísimo, cuando se te presente una ocasión de pecar, ese conocimiento va a traer redargüimiento a tu corazón y te va a poner como un freno para que tú no puedas, para que tú no caigas en la tentación. Y al mismo tiempo te va a fortalecer.
Y hermanos, leemos el versículo 3 cuando habla de la mujer, ¿verdad?, extraña, y dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. La mujer extraña que sus labios destilan miel y que su paladar es blando como el aceite. O sea, la mujer que es astuta, pero habla de una mujer, claro, que no tiene a Dios, de una mujer que vive en inmoralidad, que está hablando de una mujer que es ramera y que es astuta, que es blanda con los labios. Y esto podemos también, hermanos, verlo también en otra manera. O sea, hay hombres también que son así, que viven así, de esa manera. Entonces, si no estamos nosotros, hermanos, equipándonos, llenándonos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, en verdad pasaríamos nosotros una prueba semejante, que una tentación de una mujer o de un hombre hacia una hermana, o de una mujer hacia un hermano. ¿En verdad creemos que podemos nosotros pasar una tentación como esa? El consejo del Señor, ¿verdad?, usando al proverbista, es para que tú guardes consejo, para que tú seas una persona inteligente, para que te des cuenta de la realidad, que cuando alguien venga diciéndote que eres bonito, que eres bonita, que mira que yo te quiero mucho, mentiras del diablo son todas esas. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a esto, para que vivamos, hermanos, de una manera santa delante de la presencia del Señor, para que vivamos nosotros apartados completamente de lo que es el pecado, hermanos. Lo primero que un hijo de Dios debe de hacer, hermanos, cuando está en el tiempo de la palabra, cuando está escuchando un mensaje de la palabra del Señor, tiene que estar poniendo mucha atención, porque Dios le habla. Dios nos habla a todos de diferentes maneras. Pero si tenemos en poco la palabra del Señor, si despreciamos la palabra de Dios, a veces no, hermanos, no lo decimos con nuestros labios, que no nos interesa el sermón, la palabra, la predicación, sino con nuestra conducta, con las cosas que a veces hacemos que no están bien delante de la presencia del Señor. Hermanos amados, cuando estamos durmiéndonos, cuando estamos, hermanos, no, tenemos que echarle ganas. Tenemos que echarle ganas, nuestra carne es tremenda. En la predicación mero se duerme, en los cantos no se quiere dormir, pero en la predicación sí se quiere dormir. En la predicación sí quiere estar, ¿verdad?, haciendo otras cosas. En la predicación sí quieren que vienen interrupciones, llamadas y cosas por el estilo. Entonces, en la mera predicación, qué casualidad que en la mera predicación vengan muchas interrupciones. Le da sueño, le da pereza, le da flojera, le da hambre, le da de todo en el tiempo de la predicación. Y es ahí, hermano, donde tienes que luchar con tu humanidad y decir: no, yo tengo que estar atento, mi oído tiene que estar atento, inclinado a la sabiduría y a la inteligencia de Dios, porque esa sabiduría, inteligencia de Dios es la que me va a guardar cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la tentación. Voy a poder soportar la prueba y voy a poder soportar el tiempo de la tentación. Dice aquí el proverbista, hablando de la mujer, ¿verdad?, ramera, dice que no es cierto, que aunque sus labios parece que destilan, ¿verdad?, miel, que son muy dulces y que son muy suaves como el aceite, dice que no es cierto. El verso 4 dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Cómo es su fin, hermanos? Es amargo como el ajenjo, es agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen ¿a dónde? Al Seol.
No es cierto, pero claro, si la persona no está fortalecida en el Señor, en el momento se deja arrastrar por su humanidad. Pero si está fortalecido, pero ¿por cómo está fortalecido? ¿Por qué está fortalecido? Porque es una persona diligente, porque es una persona que está, su oído, su corazón, está ahí poniendo mucha atención al consejo de la palabra de Dios, hermano. Cuando pones completa atención al mensaje, al consejo de Dios, lo recibes en tu corazón y te esfuerzas por practicar la palabra del Señor, hermano, entonces venga lo que venga a tu vida, pruebas o tentaciones del enemigo, vas a poder soportarlas, vas a poder superarlas, vas a poder ser victorioso. Dice el verso 7, ahora pues hijos, el verso 7, perdón, lo vuelvo a leer. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y el verso 11, hermanos, dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. El verso 13: no oí la voz del que me instruía, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El consejo, hermanos, del padre al hijo, está hablando de un hijo que ya es casado. Y no solamente es para los hombres, es también para las mujeres. El hombre casado, la mujer casada, para ambos es el consejo. Después vienen los lamentos. Ahora lo que Dios, hermanos, ¿verdad? Nos quiere hacer con nosotros es que nuestra vida, hermanos, sea una vida, amén, próspera, una vida, hermanos, en bendición de parte del Señor, una vida donde tú eres edificado, es edificada tu casa, tu familia, eres un instrumento que Dios usa poderosamente. Entonces, es lo que el Señor, hermanos, quiere hacer en cada uno de nosotros, pero aquel que no atiende al consejo, aquel que desprecia el consejo, después vienen los gemidos, vienen los lamentos, vienen las tristezas, vienen las amarguras, hermano, momentos de amargura. Pero ¿cómo? Si es un cristiano, si es un hijo, sí, vienen momentos de amargura. ¿Por qué? Porque llegó la palabra, llegó el consejo y lo despreció. Despreció el consejo. Cayó en pecado, en maldad delante de la presencia del Señor. Y dice el proverbista: ¿para qué vas a dar tu honor a los extraños? ¿Ah? Es bien tremendo eso, hermano. Es bien tremendo eso. En el mundo es algo que pues se ve pues bastante en muchas personas. El hombre trabajando y la mujer adulterando. Es algo bien tremendo eso. A eso se refiere aquí el proverbista. No des tu honor a los extraños, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea, teniendo una mujer, verdad, inmoral, una mujer en pecado, o viceversa, la mujer teniendo a un hombre inmoral y pecador. Es bien tremendo el esfuerzo, el mucho trabajo que hace. Para quienes, para otros lo disfrutan. Es algo muy triste eso. Y es lo que el Señor, hermanos, amén, en su palabra nos lleva, hermanos, a nosotros, a que seamos personas entendidas, seamos personas sabias e inteligentes, que seamos personas llenas, hermanos, de las bendiciones del Señor, que no caigamos en semejante situación. Dios nos advierte con tiempo, hermanos, pero qué importante es esto. Es sumamente importante y que tú y yo estemos, hermanos, poniendo muchísima atención a la palabra del Señor.
No despreciemos el consejo del Señor, hermanos, porque Dios quiere tocar nuestros corazones, transformar nuestras vidas, crear en nosotros una imagen conforme a su voluntad. El hombre viejo Dios quiere destruirlo completamente. Pero en algunas personas el hombre viejo no está destruido completamente, porque en parte sirven a Dios, pero en parte no sirven a Dios, sirven al mundo, sirven a sus deseos, a sus pasiones, a sus pecados. Y lo que el Señor, hermanos, quiere es destruir completamente el viejo hombre y crear un nuevo hombre conforme a su voluntad. Una imagen que pueda proyectar al mundo que está necesitado de gente que marque la diferencia en la sociedad, de gente que en verdad sirve, que ama a Dios con todo el corazón. Cuando leemos ahí en el capítulo 6, hermanos, en el versículo 20 dice el proverbista: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, dice el verso 21. Enlázalos a tu cuello. El 22, te guiarán cuando andes. Sí, hermanos, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza que es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El verso 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El verso 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Retén el consejo, guárdalo, escríbelo en la tabla de tu corazón. La palabra de Dios. Presta completamente atención a la palabra de Dios, con diligencia, con ánimo voluntario. Ahí viene el consejo, hoy viene la palabra. Y como el predicador no está conforme a lo que yo creo, a lo que yo entiendo, entonces yo mejor me salgo del Facebook. No, hermano. No, el consejo de la palabra del Señor es el que va a alumbrar nuestro camino. Todo aquello que está oscuro, todo aquello que viene, ¿verdad? Queriendo oscurecer tu vida, queriendo que ya no resplandezca. La palabra de Dios te da lucidez, te da entendimiento, te da conocimiento. La palabra de Dios te fortalece. La palabra de Dios prepara tu corazón. La palabra de Dios transforma tu vida. Y si la palabra de Dios la guardas, hermano, la guardas en tu corazón, entonces, hermano, vas a poder ser una persona perseverante en el camino de Dios y te vas a mantener firme. Venga lo que venga, pruebas o tentaciones. Ahora, el que desprecia el consejo, hermanos, es algo muy triste. Dice Salomón ahí en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, dice: vi entre los simples, capítulo 7, amén, Proverbios capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Cómo? A un joven falto de entendimiento. Vi entre los simples. A los simples que se refiere Salomón, hermanos, son aquellos que son necios, que son rebeldes, que endurecen su corazón a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Y entre los simples que él vio a un hombre, a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué era falto de entendimiento? Porque era simple. ¿Y por qué entonces era simple? Porque no atendía a la voz del Señor, no ponía atención, no le interesaba para nada. Para nada le interesaban las cosas del Señor. Bueno, dice el verso 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde, sí, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Verso 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, note el verso 24, y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El consejo, hermanos, es: oye, escucha, presta atención a la palabra de Dios, con tu corazón sincero. Te acerques a Dios, que le busques a Él, que no eches en sacos rotos la palabra de Dios, no menosprecies el consejo del Señor, porque vendrán tentaciones, vendrán pruebas a tu vida, y si no estás fortalecido en el Señor, no vas a poder pasar las pruebas, las tentaciones. ¿Cuántas mujeres astutas hay afuera? ¿Cuántas mujeres inmorales hay afuera? ¿Cuántos hombres inmorales hay afuera? ¿Cuánta gente, verdad, que le gusta vivir así, de esa manera, en pecado, y que viven así, en maldición, que las puertas del infierno están abiertas, que aquel que es apresado, ya sea por una mujer inmoral o por un hombre inmoral, lo va a conducir al mismo infierno, al mismo lugar de perdición. Y es lo que Dios, hermanos, en su palabra, verdad, nos dice claramente: oye, inclina tu oído, atiende a mis palabras, no desprecies mi consejo, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento del Altísimo, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que prepare tu corazón, limpie tu corazón, sane el Señor tu ser interno, te prepare, estés listo, hermano, cuando venga el momento difícil, ¿verdad? Cuando venga la tentación, tú puedas ser vencedor. Pero si no estamos, hermanos, prestando atención a la palabra del Señor, hermanos, si tenemos en poco el consejo de Dios, nos gusta escuchar las alabanzas, nos gusta escuchar las canciones y gloria a Dios, pero en el tiempo de la palabra del Señor, pues no te gusta, realmente no estás llegando a ningún lugar. Tu vida no está siendo edificada. Tu vida no está siendo edificada, porque desprecias el consejo del Altísimo. Tiene que ver muchísimo, hermanos, esto. Tiene que ver muchísimo esto para que podamos nosotros mantenernos firmes en el Señor. El estar, hermanos, poniendo toda la atención al consejo de la palabra de Dios, pero que no sea algo obligado. Oh, voy a la iglesia y me llevan a la fuerza. Oh, voy a escuchar a la fuerza. No, hermano, no nos engañemos. Tiene que ser con un corazón sincero, que tú sientas la necesidad de que hoy es día de servicio, hoy voy a escuchar la palabra del Señor, hoy voy a escuchar el consejo del Señor, hoy voy a gozarme en la presencia del Señor, de corazón, porque así es como Dios va a tocar tu vida, y es como el Señor mismo, Él mismo transformará tu vida, y cada día que pase te vas a parecer más al Señor Jesucristo.
Porque si no, hermanos, si despreciamos el consejo, después vienen los ay, de lamento, de dolor. ¿Por qué no hice caso? Mira ahora, ya cuando dice el proverbista que ya cuando seas consumado, que tu cuerpo esté, tu carne y tu cuerpo estén consumados, que ahí en ese momento cuando estás en desgracia y todas las cosas se han tornado completamente duras y difíciles por la decisión incorrecta que tomaste, dice el proverbista, ahí es donde hay el lamento, donde está el lloro. Como dijo el Señor Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya está la persona en un lugar de tormento, ¿cómo no hice caso al consejo de la palabra del Señor? ¿Cómo no atendí a la sabiduría, a la inteligencia del Altísimo? ¿Cómo desprecié a aquellos que me decían las instrucciones del Altísimo, que me corregían conforme a la voluntad del Señor? Es un hermanos, es un arrepentimiento ya tarde, que ya no va a significar nada delante de la presencia del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Tenemos que estar atentos, hermanos, amén. Alguien que está atento es alguien que fija, hermanos, alguien que fija completamente toda su atención, está enfocado completamente a la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, hermanos, podemos leer el ejemplo de cuando Esdras lee la ley de Dios al pueblo de Israel. Leemos ahí Nehemías capítulo 8, podemos leer el versículo 3 y después leemos más versículos, hermanos. Dice el versículo 3, 8:3, y leyó en el libro delante en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y en todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, dice, atentos al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. Leemos el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba atento. Esdras estaba en una parte alta, en un púlpito que hizo de madera para que lo vieran todos los que podían alcanzarlo a ver. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y todo el pueblo estaba, hermanos, ¿verdad?, poniendo toda la atención a la palabra de Dios. Esdras estaba leyendo la ley. Y así también los otros judíos que le ayudaron, los levitas que le ayudaban a él, porque el pueblo era grande, tuvieron que ir a otros a repartirse en diferentes grupos, pues era grande toda la congregación. Era imposible que todos pudieran escuchar a Esdras cuando él estaba hablando de la ley. Entonces los demás levitas también empezaron a enseñar al pueblo, a hablarles acerca de la ley, y todo el pueblo empezó a escuchar, a prestar atención a la ley del Señor. Y eso produjo, hermanos, un dolor fuerte en el corazón de ellos, una tristeza que el mismo Dios, como dice Pablo, produce arrepentimiento. Ellos empezaron a llorar, pero a llorar de arrepentimiento al estar escuchando la ley del Señor. Leemos del verso 9, dice el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor
es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Estaban, como hermanos, compungidos de corazón al estar escuchando atentamente a la ley del Señor. Atentamente a la ley del Señor. Fueron conmovidos, compungidos de corazón. Estaban llorando, pero no era un llorar de lamentarse por estar, ¿verdad?, ahí, sino era un llorar, hermanos, un gemir, porque el ser interno de cada uno de nosotros gime por las cosas del Señor, y cuando le llega la palabra, ¿verdad?, toca el corazón, y entonces la persona empieza a llorar, y es una tristeza, repito, que causa Dios, pero es una tristeza para arrepentimiento, para convencimiento, y de esa manera ellos se fueron. Decía estos hombres de Dios al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Amén. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Todos estaban, hermanos, también, aunque llorando, pero al mismo tiempo estaban alegres, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque Dios había traído consuelo a través de su palabra. Y es lo que el Señor, hermanos, amén, trae. A través de su palabra Dios trae consuelo y fortaleza, amén. Dios trae convencimiento a nuestras vidas, hermanos, pero es necesario que estemos prestando atención a la palabra del Señor. Queremos ser personas fortalecidas, queremos ser personas edificadas en Dios, queremos ser personas que nos mantengamos firmes, queremos ser personas que no fallemos al Señor. Tenemos que estar ahí, hermanos, con nuestro corazón dispuesto para escuchar el sermón, la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que trae gozo, alegría, trae libertad, hermanos. Es la palabra de Dios, repito, hermanos, la que prepara nuestros corazones para cuando viene el tiempo de la prueba y la tentación, poder soportar ese tiempo difícil y mantenernos firmes, gozosos, amén, alegres en el camino del Señor. La casa, hermanos, de Cornelio, por ejemplo, en el capítulo 10 de los Hechos, hermanos, ellos esperaban con ansiedad al apóstol Pedro. Había recibido el varón Cornelio revelación de parte del Señor, ¿verdad?, que fuera y buscara a Pedro. Entonces fue, ¿verdad?, mandó a llamar, mejor dicho, a Pedro, y Pedro se dirigía hacia la casa de Cornelio, y ellos estaban, hermanos, con toda la disposición para escuchar lo que Dios le había dado al apóstol Pedro. Leemos el capítulo 10, verso 33 del libro de los Hechos. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Dice, perdón, hermanos, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? Estaban dispuestos. Su oído estaba inclinado completamente para escuchar lo que Dios le había dado al apóstol Pedro. Entonces Pedro, dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos, después? Después de que ellos estaban atentos, querían saber qué era lo que había pasado. Thank you. Perdón, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió después? Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que, ¿qué, hermanos? Oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua, así que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio y su casa, ¿cómo estaban, hermanos? Estaban ansiosos. ¿Sí, hermanos? Estaban ellos con toda la disposición para escuchar lo que Dios había hecho, pero Dios le dijo, pues a través, ¿verdad? El ángel le dijo, pues busca a Pedro, y lo encontró. Pedro fue y le dio testimonio de quién, del Señor Jesucristo, de cómo el Señor Jesucristo murió y cómo Él resucitó al tercer día, y que todos los que creyeran en Él iban a ser salvos, los que creyeran en su nombre. Y cómo, ¿verdad? Dándoles el testimonio acerca del Señor Jesucristo, todos aquellos estaban atentos. Yo no me imagino a ninguno de ellos que estaban dormidos. Yo no me imagino a ninguno de ellos que estaban distraídos viendo otras cosas. No me imagino a ellos saliéndose, ¿verdad? Saliéndose para un lado o para otro, como en estos tiempos, hermanos. A veces ni el niño necesita ir al baño, pero ya como la hermana tiene el mal hábito de que ya quiere estar afuera, entonces se lleva al niño para afuera como pretexto, como excusa. Hermanos, yo no me imagino la casa de Cornelio queriendo buscar excusas para estar afuera de la iglesia, para no estar en el sermón, en la palabra del Señor. Yo imagino a Cornelio y su casa que estaban atentos, completamente atentos con todo su corazón, recibiendo el testimonio del Señor Jesucristo. Ellos estaban ahí, estaban, hermanos, con toda la disposición, porque querían saber qué era lo que había pasado, porque no conocían realmente al Señor Jesucristo. Y al estar así, con un corazón dispuesto, la presencia del Señor se derramó y ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. Amén. Empezaron a glorificar al Señor, empezaron a exaltar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es la que tiene poder, y una vez que tú abres tu corazón a la palabra de Dios, entonces entra la presencia del Señor, va enseguida. Es como dice también Pablo a los Efesios, ¿verdad? Cuando dice acerca de la espada, hablando de la palabra, ¿verdad? Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la que abre, ¿verdad? Es la que toca el corazón y entra el Espíritu del Señor. Pero toca el corazón de aquel que en verdad quiere oír la palabra de Dios, de aquel que en verdad quiere del Señor, de aquel que en verdad ama al Señor, aquel que en verdad es agradecido con el Señor, que dice: Señor, yo te doy muchas gracias por todo, porque realmente mi vida ahora es una vida diferente, Señor. Aquel que está allí, hermano, agradecido con toda la disposición para estar inclinando su oído. Hijo mío, inclina tu oído, presta atención a la sabiduría, inclina tu oído a la inteligencia,
para que conserves ciencia, para que seas una persona sabia, prudente, una persona avisada, no un simple, no, una persona lista, avisada, que cuando viene la prueba, viene la tentación, viene la dificultad, ¿verdad? De diferentes índoles, se mantiene ahí soportando ese tiempo difícil, confiando en el Señor, y Dios le da la victoria y sigue hacia adelante, amén, sigue haciendo la voluntad de Dios y experimentando la gloria de Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, amén. Toda la casa, hermanos, de Cornelio y su casa, todos los que estaban ahí atentos, hermanos, ellos fueron llenos de la presencia del Señor. Cuando también en el capítulo 17, hermanos, habla de los hermanos de Berea, cuando llegó el evangelio, ¿verdad? Estos serán más nobles que los de Tesalónica, dice acá, porque eran hombres que estaban, hermanos, completamente con toda la atención en lo que le estaban hablando Pablo y Silas. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, note usted, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El verso 12: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Muchos creyeron. Pero ¿cómo estaban ellos? Estaban con toda diligencia, estaban escudriñando a ver si era cierto lo que estaba diciendo Pablo y Silas, y se dieron cuenta de que sí, porque el mismo Dios le dio revelación a ellos también, y eran judíos también, aunque eran, ¿verdad? Estaban en una ciudad que no era judía, pero estos eran judíos también. Fue a la sinagoga, le empezó a hablar acerca de Cristo y el plan de salvación, escudriñaron, lo vieron en la palabra del Señor, y como ellos sí en verdad tenían interés de querer saber de la palabra del Señor, pues como ellos sí tenían interés de querer conocer más de Dios, entonces Dios mismo se reveló, Dios mismo les dio entendimiento, y estos hombres eran hombres que creyeron, hermanos, fueron muchos, y otros de renombre, o sea, conocidos en la sociedad, gente pudente, rica, ¿verdad? Gente que también estaba envuelto en la cuestión de la política, o sea, entendieron, creyeron, le recibieron en su corazón, bendito el nombre de nuestro Dios, pero ellos estaban poniendo toda diligencia en lo que se estaba diciendo en la palabra del Señor. Hermano, pero si está el predicador, si te está hablando del Señor, y tú estás pensando en los frijoles, en las tortillas, en la carne asada, en la pizza, en la comida, estás pensando en el trabajo. ¿Quiénes están en la predicación y pensando en el trabajo? Oh, ¿qué voy a hacer mañana? Y ni sabes si mañana vas a vivir. Oh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, déjate de cosas. El Señor dijo: basta el día su afán. Ahora es tiempo de que me escuches, dice el Señor. Entonces allí tenemos que estar escuchando la palabra del Señor. Qué casualidad que en el momento de la predicación, no, en el momento de la predicación vienen distracciones. A veces hasta los niños están llorando en el momento de la predicación. En las alabanzas no pasa, pero la predicación sí. Pero es que es bien tremendo, hermanos, bien tremendo todo esto. Son cosas que tenemos que luchar, porque el momento, el tiempo de la enseñanza, de la predicación, es el tiempo que va a transformar nuestras vidas, porque es el tiempo en que Dios los va a hablar. Alabamos al Señor Jesucristo. Pedro dice, hermanos, en la primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, por la palabra del Señor. ¿Vas a crecer cómo? Para salvación. Pero dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, de la palabra de Dios, el alimento sólido de la palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos, porque de esa manera es como
vas a crecer, hermanos, amén, espiritualmente para salvación. Dejar hipocresía, dejar malicia, todas las desgraciaciones, envidias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Que haya en el corazón de nosotros de en verdad una actitud que diga, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de escuchar la palabra del Señor, vamos a hacerlo. Hermanos, es bien vergonzoso. Imagínense, hermanos, cómo el Señor nos está mirando y que pasan días y que pasan horas, ¿verdad? Tiempo, y que no leemos la palabra del Señor, no escudriñamos la palabra del Señor, hermanos. Eso es vergonzoso porque Dios nos está mirando, que no estamos poniendo interés en su palabra, que no estamos inclinando nuestro oído a la sabiduría y a la inteligencia de Dios. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes que hacen mal, no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, dice Eclesiastés 5:1, se lo voy a leer porque el tiempo ya me está ganando. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que hacen mal. Cuando vas a la casa del Señor, acerca más tu oído para escuchar ¿qué? Escuchar la ley, escuchar el mandamiento, escuchar la palabra del Señor, que para estar poniendo atención a los sacrificios de los necios, porque ellos no saben que hacen mal delante del Señor. El sacrificio de los necios, hermanos, son aquellos que no obedecen realmente el mandamiento del Señor. Son aquellos que desprecian el consejo del Señor y que aún ofrecen sacrificios al Señor. Es bien tremendo todo esto. Y aún ofrecen alabanzas al Señor. Pero ese es ese sacrificio que ofrecen ¿quiénes? Los necios. Pero tú, dice el Señor, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más, acerca tu pie, guarda tu pie, de no irte por el camino equivocado, sino que a lo que vas a escuchar es la palabra del Señor, y no para ofrecer el sacrificio de los necios, de aquellos que desprecian el consejo, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento del Todopoderoso. Dice el salmista, el 84:10, Salmo 84, dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en las cosas del Señor, hermanos. Mejor es estar en lo de Dios. Mejor es estar, hermanos, aprendiendo más de la palabra del Señor. El sacrificio, hermanos, de los necios es como cuando, ¿verdad? Dios en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, hermanos, del verso 21, podemos leer unos versículos, cuando viene Saúl y el ejército con el botín. Cuando anteriormente Dios le había dicho a Samuel que tenía que destruir a Amalek, a todos los Amalek, tenía que destruirlos completamente, que no tenía que dejar nada. Y Saúl fue y los derrotó con el ejército de los israelitas, los derrotaron a ellos y mataron a muchos, sí, pero conservaron lo que ellos consideraban que era lo mejor, el botín, el oro, las reses, ¿verdad? Y aún le perdonaron la vida al príncipe de los amalecitas. Y cuando vienen de regreso, entonces ofrecen de lo que para Dios era abominable. Es que el pueblo ofreció sacrificios al Señor. ¿De qué ofrecieron sacrificios? De lo abominable. Es lo que decía, ¿verdad?, el predicador en Eclesiastés. El sacrificio de los necios es eso, hermanos. Cuando no obedece a la palabra del Señor, Dios le dio un mandamiento, él tenía que hacerlo así como Dios le había dicho, pero él hizo no conforme al mandamiento de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Y dice el verso, hermanos, 21 al 23, mas el pueblo tomó del botín, primer libro de Samuel 15, 21 al 23, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Está diciendo Saúl a Samuel.
Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Note usted. Y el prestar atención, ¿qué dice? Que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la abstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dice el profeta Samuel a Saúl. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor, hermanos? Aparte de que nosotros podamos cantarle, aparte de que nosotros podamos hacer muchas actividades en la iglesia, la obediencia. Y el sacrificio de los necios, a lo que se refería a Eclesiastés, es la persona que no quiere obedecer al Señor, que no quiere prestar atención a la palabra del Señor. El prestar atención es mejor que el cordero, que el animal sano que puedas ofrecer al Señor. El prestar atención, hermanos, es mejor que la alabanza que vayas a cantarle al Señor. El prestar atención es mejor que el ayuno que puedas ofrecer al Señor. El prestar atención, hermanos, amén, es mejor que cualquier tipo de actividad que tú puedas hacer en la iglesia. Porque si no prestas atención, vas a vivir realmente en desobediencia delante de la presencia del Señor. Mas si en verdad recibes el consejo y lo atesoras en tu corazón, entonces vas a resplandecer. Entonces la gloria del Señor resplandecerá en ti. Entonces Dios te bendecirá, te prosperará, te ayudará el Señor. Cuando tú clames al Señor en oración y le pidas al Señor por algún problema, por alguna necesidad, Dios presto manifestará su gloria, su poder. Dios presto te contestará tu necesidad. Pero no prestas atención, no escuchas el consejo del Señor, desprecias al predicador. Ya pasó el tiempo de la alabanza, me salgo y ya lo que haya predicado no me importa. ¿Quién es el que es perjudicado? ¿El predicador cuando expone la palabra del Señor? No. El que no presta atención a la palabra de Dios es perjudicado. Después vienen los problemas, después vienen las malas decisiones, después viene, ¿verdad?, el camino torcido. Y después de esas malas decisiones, después del camino torcido, vienen los lamentos, viene el lloro, viene el gemir. ¿Será que Dios quiere que estés así en esa condición? No, no. El problema es cuando no apreciamos el consejo del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Dios, usando el profeta Isaías, hermanos, el capítulo 66, verso 2 y 3 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si desgollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese incienso. El que hace ofrenda como si ofreciese, sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, después dice el Señor que viene escarnio, viene vergüenza, viene burla, viene gemir, como leíamos en el Proverbios. ¿Por qué? Porque se fue por el camino equivocado. ¿Y por qué se fue por el camino equivocado? ¿Y por qué está pasando todas estas cosas que están pasando en su vida? Porque no escuchó el consejo. Ahora, hermano, Dios puede rectificar nuestras vidas, porque Él es misericordioso. Dios puede cambiar nuestro presente, pero puede iniciar ese cambio en tu vida cuando te entregas completamente al Señor. Y cuando tú prestas toda tu atención a la palabra de Dios y dejas que esa palabra de Dios entre en tu corazón. Y cuando la recibes en tu corazón, después entra la presencia del Señor. Y entrando la presencia de Dios, entonces Dios empieza a transformar y a cambiar tu vida. Y a hacer en ti una persona completamente diferente. David, después de que pecó al Señor, es un hombre que se humilló
sí cometió adulterio y cometió homicidio, pero se arrepintió. Cuando vino la reprensión del Señor, cuando vino Natán y le dio la reprensión, le dijo: tú eres ese malvado que le quitaste la oveja al que nomás tenía una, tú teniendo muchas, y aparte de eso lo mandaste a matar. David se arrepintió. Cuando llegó la reprensión de Dios, se arrepintió hasta lo sumo. Y en el Salmo 51, hermanos, él escribe el verso 16 y 17: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Él está diciendo: yo puedo ofrecerte muchísimos carneros, corderos, muchos becerros. Puedo yo ofrecerte sanos, limpios, sin enfermedades, porque los tengo. Pero él entendía algo muy claro en su corazón: que había ofendido a Dios, que le había fallado al Señor, que era un momento donde no era momento para estar gozoso. Oh, me alabo al Señor. Oh, no es un momento de que tienes que estar humillado. Y él entendía que tenía que estar humillado delante de la presencia del Señor. Y él dice: no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y luego dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No quieres holocaustos, no quieres sacrificios. Dios había mandado que le ofrecieran sacrificios a él y que todo tenía que ser en un orden, que los animalitos tenían que estar sanos, limpios. Dios había dado mandamientos, sí, es cierto, pero primordialmente Dios había dado mandamientos donde el hombre tenía que vivirlos, tenía que obedecerlos. Y si no los obedecía los mandamientos de una vida social, moralmente, en santidad delante del Señor, de nada hubiera servido si ofrecían sacrificios. Y es lo que dice David: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. No lo desprecia. Alguien que se humilla más bien y viene a los pies del Señor, el Señor lo recibe. No importa realmente, hermanos, en verdad. Nosotros los seres humanos somos, ¿verdad?, tremendos. No tenemos mucha misericordia, pero Dios, Él tiene misericordia. No importa realmente el pecado, la situación. No importa si tu vida incluso esté, ¿verdad?, en un completo desorden. Pero si vienes al Señor y te humillas a Él y le pides perdón al Señor con todo tu corazón y atesoras el consejo, lo guardas en tu corazón, entonces Dios empieza el desierto que estás pasando. Dios empieza ¿a qué? A hacerlo un llano verde, una montaña, colinas, un lugar muy precioso. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ahí está el consejo de la palabra del Señor. Lo número uno es que estemos nosotros atentos a la palabra del Señor.